A continuación, Familias Contracorriente. Amigos, bienvenidos a su programa Familias Contracorriente. Es un gusto, como todas las semanas, poder llegar hasta sus hogares y que nos puedan acompañar en estos temas que siempre tratamos de ir aprendiendo poco a poco todas las semanas sobre cómo poder convivir en nuestra familia y cómo crecer personalmente. El día de hoy pues vamos a desarrollar un tema un poquito interesante, un poquito difícil para muchos, complicado para otros y tal vez mucha gente que tal vez no sabe cómo hacer este proceso. Y el programa lo hemos titulado Cerrando Ciclos. Para esto, el día de hoy nos acompaña Estuardo Valdés, como nuestro psicólogo del programa. Así que Estuardo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alejandro. Pues aquí, nuevamente en el programa, el tema interesante. Te quiero contar que esta semana estuve platicando con algunas personas y me decían, fíjese que necesito cerrar ciclos. Y como no existen las coincidencias, sino que son mensajes, el día que hablábamos para grabar el tema, pues dije yo aquí lo que la gente en algún momento está pidiendo y la voluntad de Dios que quiere que platiquemos el día de hoy sobre cerrando ciclos, que como bien decías es un tema para muchas personas complicado. Sí, y quisiera comentarles que también pues estamos grabando en vivo para que ustedes puedan llamarnos para hacer conforme vayamos desarrollando el tema, ustedes puedan hacer sus consultas para podérselas solucionar. Recuérdense que el teléfono es 2251-1244. Entonces, Estuardo, empecemos platicando un poquito de qué es cerrar ciclos. Bueno, mira, toda en la vida lo que nosotros hacemos son procesos. Tenemos procesos de vida y en un proceso se inicia, se desarrolla el proceso y el proceso finaliza. Nada es eterno. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando diferentes procesos y está finalizando el proceso, es cuando tenemos que hablar de ese cierre de ciclos. Te puedo poner ejemplos de cierre de ciclos, por ejemplo, cuando estabas en el colegio, el último año del colegio. Uno no quiere dejar el colegio por un momento, pero también ya se quiere ir a la universidad para los que van a ir a la universidad. Pero en ese momento te entra ese proceso como... ¿qué hago? ¿Qué no hago? Es un proceso, es un cierre sencillo. Tu primera novia o el primer noviazgo, ¿terminás, no terminás? Aquella sensación que uno dice, tan bonita esta relación, pero como que no estoy funcionando, tengo que terminar. Un trabajo. A veces te pasa que estás trabajando y no te sentís satisfecho en tu trabajo. Necesitas cambios, pero no sabes cómo hacerlo. Y a medida que vamos platicando, pues aparece también, por ejemplo, un cambio de casa. Toda la vida viviste en determinado momento y por X o Y situación tenés que cambiarte de casa, tenés que cerrar ese ciclo, olvidarte de tus amigos, olvidarte de tus conocidos, de las costumbres que en algún momento tenías. Entonces, ese cerrar de ciclos, hay personas que tienen ciclos abiertos. Tengo un amigo que dentro de sus ciclos pendientes está que no se quiere graduar, porque dice que el día que se gradúe a lo mejor se va a morir, porque le costó tanto estudiar, pero ahí está y solo le falta algo, pero siempre le pone una excusa a ese algo, no quiere cerrar el ciclo. Ahora, lo comentabas, por ejemplo, cuando salís del colegio, todos es algo muy, muy normal y a todos nos toca. Y siempre está el miedo a que, bueno, ahora ya no vengo al colegio donde me pasan lista, entro a la universidad, donde el que quiere estoy, al que no, no. Pero hay algo bien importante, muchas veces fuiste bulleado en el colegio y ese círculo no lo cerraste. Y te quedas con esa mentalidad
de que todo lo que te dijeron en el colegio te lo creíste a tus compañeros. Sí, ese es un punto muy interesante. Se vuelve un poquito, o sea, se oye muy sencillo, pero eso es cerrar ciclos, porque también tu subconsciente lo tiene adentro, o sea, no lo logra, uno como que quiere borrarlo de su mente, pero tu subconsciente lo lleva. Claro, porque lo que pasa es de que te programaste. Hemos hablado en programas anteriores sobre el PNL o programación neurolingüística, donde a vos te programan. Entonces, como ponías, alguien que le han hecho bullying en el colegio, ¿qué pasa? ¿A esa persona no le gusta o tal vez sí le gusta? Y se acostumbró a que le hagan bullying. Cuando va a llegar a la universidad, él como que está preparado tal vez o pensando en que también le van a hacer bullying en la universidad. Pero ¿qué pasa si no le hacen bullying? ¿Quiere regresar? Si le gustaba que le hiciera el bullying, porque hay gente que le gusta ser llevada por mal, porque es parte de su creencia que les han enseñado, que lo que bien decías. Lo que vas viviendo y viviendo te lo vas creyendo, y esas se te convierten en creencias que van a ser juicios profundos que hacen que vos actúes de determinada forma. Ahora, ¿qué pasa con alguien que le han hecho bullying toda la vida? Busca amigos que le hagan bullying. Busca a pareja que le hagan bullying. Y es la persona que ya sabe uno que le va a gustar ser el buleado. Está mal dicha la palabra, pero es como le gusta ser víctima. Y cuando alguien no le hace, la persona, como ya se acostumbró, puede entrar en el conflicto. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en lo conocido y nos da miedo lo desconocido. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, ese cierre de ciclos es porque te tenés que enfrentar a un nuevo proceso, a algo que no lo conoces y no sabes si estás preparado o no para enfrentar ese nuevo proceso. Pero muchas veces no logramos distinguir cuando tenemos que cerrar ese ciclo. Porque, digamos, nosotros estudiamos en el mismo colegio y sabíamos que éramos promociones grandes, pero había ciertos compañeros que no pueden ver a otros, porque después de tantos años de habernos graduado, todavía dicen, mira vos, aquel fue pura lata conmigo. Y te queda como que ese patrón en la cabeza y no logras salir. Y es que aquí aparece otra cosa, que siempre están los amiguitos o los amigotes, que te recuerdan, vos te recordás que vos y vos se caían mal. Y entonces casi que te lo recuerdan y te lo van regresando. Porque vos querés cerrar tu círculo, vos querés cambiar tu comportamiento, pero sos amigo mío y yo te conozco a vos así, así, así. Que me aparezca un Alejandro nuevo, yo me siento desconcertado. Entonces a mí no me conviene que vos cerres en algún momento tu ciclo, porque eso va a significar que tu comportamiento nuevo genere un comportamiento para mí. Entonces muchas veces no cerramos algún ciclo porque muchas personas no nos dejan cerrar ese ciclo. No sé si está a veces complicado, pero a veces, te voy a poner un ejemplo. Una persona alcohólica, la familia se acostumbra y sufre con esa persona alcohólica. Y la persona decide ir a un grupo de alcohólicos anónimos o asiste a la iglesia y ahí deja el alcoholismo. Y cuando llega a la casa, el hecho de no tener alcohol ya su conducta lo modificó. Él ya cambió y la familia ya no sabe cómo hablarle a esta persona. Porque siguen viendo a la persona como un alcohólico, que siempre fue alcohólico, pero ahora es un alcohólico que no toma. Entonces lo ven siempre como un enfermo. Y la persona a lo mejor ya cerró su ciclo, pero la familia no lo deja, porque no saben cómo actuar. Y entonces a veces dicen, mejor debería seguir como era antes porque ya sabía cómo manejarlo. Te lo estoy poniendo como un ejemplo extremo, pero muchas veces pasa eso. Te acostumbras a vivir así. Te acostumbras a vivir así. Y a veces venís y cerrás un ciclo, pero buscas un proceso exactamente igual. Que automáticamente lo que estás haciendo ahí es no cerrando el ciclo. Casi que pasa, tu primera, segunda, tercera, cuarta novia, no sé cuántas novias tuviste y ni me lo digas, a lo mejor todas se parecen en algo. Y si todas se parecen en algo es porque nunca cerraste un ciclo. ¿Cuántas mujeres vienen también y siempre, tal vez en su casa su papá les pegaba, eran víctimas, consiguen a un novio o a un esposo que les pega, ya no aguantan, se divorcian, se van, consiguen a un segundo esposo que se va y siempre van a vivir esa vida de maltratadas, porque no han cerrado ese círculo
sino que se quedaron en la patología del mismo proceso, un proceso abierto, donde lo único que hiciste fue cambiar los actores del proceso. Ahora, el hecho de aceptar ese... Creo que lo importante primero es como que aceptar que uno tiene que cerrar círculos. Correcto. Ciclos. Pero ¿qué pasos tenés que dar para empezar? Porque Bueno. eso, ya entrando en acción, digamos, yo creo que ya ejemplificamos un poquito, pero ahora ¿cómo identificamos cuándo tenemos que cerrarlos? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que siempre que cerras un ciclo, hay dolor. Más que dolor, hay pérdida. Y hay pérdidas que duelen y pérdidas que no duelen. Las pérdidas que duelen les vamos a llamar duelos. Entonces, cuando estás cerrando un proceso, hay una pérdida. ¿Y qué es lo que estás perdiendo? Tu realidad actual para una nueva realidad que viene. ¿Estás preparado para eso? Entonces la pregunta que te tendrías que hacer es, ¿dónde estoy hoy y hacia dónde quiero llegar? Pongamos un ejemplo. No estás conforme con tu trabajo. Entonces yo te preguntaría, si digamos como psicólogo, ¿qué quisieras hacer? Cambiar de trabajo. ¿Estás preparado para el cambio de trabajo? No, no estás preparado. Entonces, ¿qué vas a hacer para ese cambio de trabajo? Entonces generalmente te va a provocar un dolor. Por otro lado, también es importante ver que dentro de nuestros procesos, cuando vamos a cerrar ciclos, hay creencias. Aquel dicho que dice, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Hablemos cuando hay un cambio de relación. Mejor sigo con esta persona porque ya la conozco. Va a venir otro u otra peor que esta, mejor me quedo acá. O tal vez la persona me hizo mucho daño y yo ya no estoy dispuesto para volver, entre comillas, a aguantar otro daño. ¿Pero por qué va a ser así? Porque cuando tenés ese tu ciclo, que no lo has cerrado y te vas a otra relación, llevas tu misma forma de actuar. Y entonces nuevamente, como te decía, es ver, estás con el mismo proceso, solo cambiando actores. Ahora, ¿cuándo vas a decidir cerrar ese ciclo? Cuando ya no te sentís a gusto, cuando sentís que ya hay dolor, cuando se perdió la comunicación, cuando tú ya no te valorizan o ya no te sentís valorizado en una relación afectiva, o cuando estás enfermo también. Hay momentos que decís, ya no quiero tomar medicina, ya me cansé de eso. Y eso es también cerrar un ciclo. Personas que yo trabajo, sabías, con enfermedades terminales, enfermos terminales que ya quieren cerrar el ciclo y otros que como no quieren descansar, nunca cierran el ciclo. Y aparecen algunos familiares donde vienen y te dicen, seguramente está pendiente de algo, tiene que cerrar un pendiente. Y es que cuando no cerras ciclos, estás en tormenta, no estás en paz, generas angustia, generas conflicto y eso no te hace vivir tu presente. Lo que pasa, entonces ya entendiendo un poquito el tema, yo te podría decir que hay ciclos que yo provoco y hay otros ciclos donde yo soy víctima. Correcto. Porque digamos, poniendo el caso decías de que alguien agarra un patrón como pareja, que por ejemplo muchas veces hay señoras, hay esposas o mujeres que dicen, es que ninguno sale bueno, pero no tuvo un papá protector, no tuvo un hermano cariñoso, no hubo un tío que se preocupara por ella, o sea, esa figura no existió. Y ella estaba chiquita y no entendía, o sea, ella fue víctima, pero después cuando ella toma sus decisiones, le afectan esos momentos donde ella fue víctima. Y muchas veces ahí está el fracaso de muchos matrimonios. Cabal. Y entonces, ¿dónde te das cuenta? Cuando dejas de ser víctima, pero porque te diste cuenta. Porque si yo vengo y te digo, mira, no lo hagas y yo te lo digo, no, porque vos estás metido en eso. Pero a lo que tiene que llegar la persona es a darse cuenta de lo que está viviendo. Y si buscan a un psicólogo, si buscan a un coach, nosotros les vamos a dar el acompañamiento, no para decirle a la persona, estás mal, tú eres víctima, sino darse cuenta de qué es lo que es. Y entonces preguntarle, porque ¿qué es lo contrario de víctima? ¿Ser victimario? No. En lugar de ser víctima, convertirse en un protagonista. ¿Qué tan protagonista sos de los procesos de tu vida? Y cuando dejaste de ser protagonista es el momento de cerrar el ciclo. Okay. Gracias, Toro. Vamos a ir cerrando este segmento, está muy interesante.
Ahí están apareciendo los teléfonos, si usted quiere llamar y compartir su experiencia o preguntar algo, pues aquí estamos con Estoro para contestarle cualquier duda. Así que regresamos en un momento. ...5 de julio... San Antonio María Zacarías, sacerdote y fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo. Nació en Cremona, Italia, en el año 1502. Quiso prepararse por el estudio de la medicina para ser un ciudadano útil a sus hermanos los hombres, pero el Señor le quería escoger para curar dolencias de otra índole. En los años de estudiante, la piedad y amor a la Santísima Virgen, a quien había consagrado su virginidad, sostuvo firme su propósito de virtud y su espíritu caritativo al servicio de los hermanos, que fue poco a poco transformándose en su deseo por ser sacerdote. Vio en su cristianismo una radiante luz que lo colmara, y su vida personal, lo mismo que la de los clérigos de la Congregación de San Pablo, no será otra cosa que la dedicación a la obra de la salvación, en sacrificio total de las apetencias puramente personales. Así nació en Milán esta asociación para la reforma del clero y del pueblo, que más tarde sería conocida con el nombre de los Barnabitas, por la sede en que se instalaron definitivamente a partir del año 1545. El Papa Clemente VII la aprobó en 1533, un sacerdote y un seglar. Con el fin de llevar el espíritu de la reforma a los jóvenes y a las mujeres, Antonio María transformó un instituto erigido con esta finalidad por la condesa Luisa Torelli en monasterio de religiosas, que tomará el nombre de Angelicus, que fue también aprobado por Paulo III. Murió en Cremona, Italia, el 5 de julio de 1539, y él fue canonizado el 27 de mayo de 1890 por su santidad León XIII. Queremos llevarle lo más relevante día a día. De hechos nacionales e internacionales. Un equipo de profesionales recabando información. Inmediatez y veracidad en nuestro contenido. En una iglesia viva, la información es continua. Noticias TVA, comprometidos con la verdad. Amigos, seguimos aquí platicando de cómo cerrar ciclos en nuestra vida. En el primer segmento pues tratamos de darles pues un concepto, una explicación y algunos ejemplos de cómo hacerlo. Y al final es importante porque nosotros somos los dueños de nuestra vida y a dónde queremos llegar y cuáles son nuestras ilusiones.
y qué es lo que queremos hacer realmente en nuestra vida y con quién queremos compartirlo. Entonces, como hablábamos con Estuardo, es importante que a lo largo de la vida cerremos ciclos. Entonces, Estuardo, creo que sería bueno que pudiéramos compartir algunas formas de poder trabajar esta parte de cerrar ciclos, porque creo que no es de la noche a la mañana, lleva un proceso, pero hay que empezar con algo. Bueno, lo primero que tenés que tener claro, la primera estrategia es si querés cerrar el ciclo o no. Porque hay gente que dice, quiero cerrar el ciclo, pero no lo cierran. Entonces, muchas veces el cerrar, bueno, el ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. Y entonces la razón te dice que tenés que cerrar el ciclo, pero la emoción te dice que no. Entonces tenés que hacer como una plática entre emoción y razón para dar esa decisión en una forma emocional y racional al mismo tiempo. Porque si no, ahí entras en equilibrio. Vamos a hacer una pausa ahora, tenemos una llamada, así que buenas noches, adelante con su pregunta. ¿Qué tal, psicólogo? Sí, adelante. Tengo un amiguito de 17 años que está atravesando una situación muy difícil. No sabe cómo enfrentarse con su papá porque es mediocre y lo está utilizando a él para golpear a su mamá, pero a él es al que le está causando daño. Mi pregunta es si el psicólogo le puede atender para ayudarlo y fortalecerlo y cerrar el ciclo, porque se acaban de separar la familia. Bueno, creo que es un tema muy frecuente ahora en nuestra sociedad. Un niño de 7 años, su papá se separa. No, 17 años. 17. Bueno, yo creo que sí, el muchacho sí se va a sentir mal, porque él se puede sentir en algún momento como parte involucrada dentro de ese cierre de ciclo. Y yo creo que sí, un psicólogo sí lo puede ayudar. No sé si se refería a un psicólogo cualquiera o era yo a quien se lo podía atender. Con mucho gusto lo puedo ayudar. Me encanta cómo está proyectando estos problemas. Muchas gracias. Yo sí lo puedo ayudar con mucho gusto. Como tiene los teléfonos de acá o el WhatsApp, con mucho gusto después le puedo dar teléfonos para que nos podamos comunicar. O nos puede escribir también a la página de Facebook, Familias Contra Corriente, para poderle hacer ahí el contacto. Muy bien. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias igualmente. Gracias por la pregunta y toquemos entonces, seguíamos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿estoy consciente de que quiero cerrar o no quiero cerrar el ciclo? Porque si no estoy consciente, el ciclo lo cierro 40 veces, pero siempre dejo algo abierto. Es el primer punto. El segundo punto es, a partir de cerrar el ciclo, ¿cómo me visiono hacia el futuro? ¿Para qué quiero cerrar el ciclo? Porque voy a empezar un nuevo proceso. Pero no forzosamente estoy cerrando una relación de noviazgo, quiero cerrar aquí para empezar mañana otra relación. No, porque ahí es como aquel dicho que dice un clavo saca otro clavo, eso no funciona. Estoy trabajando, quiero cerrar un ciclo, porque a veces yo me recuerdo de mi primer trabajo y yo quisiera regresar a mi primer trabajo. Cerré el ciclo, por supuesto, porque no salí despedido, no salí mal, sino que al contrario, llego y me junto con esas personas. Y a veces esos son los ciclos que uno no quiere cerrar, aquellos procesos que te generaron vida. Pero hay cosas que en algún momento ya no las necesitas. Te voy a poner un ejemplo de la iglesia. Vos y yo somos emproístas. Yo trabajé en encuentros de promoción juvenil 18 años, pero era encuentro de promoción juvenil. Y a los 38 años, bueno, me sigo sintiendo joven, pero había que darle pasos a los muchachos. Entonces dije, cierro el ciclo para que los jóvenes trabajen. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a buscar alguna actividad y empecé a trabajar en la pastoral de la salud, empecé a trabajar con enfermos terminales, trabajar psicología, porque yo ya sabía, y sin embargo, a veces me invitan a ir a alguna actividad y con gusto estoy. Ahora, cuando el proceso te está generando un conflicto, ahí sí tenés que definir qué vas a hacer. ¿Realmente lo cierro? Sí, lo cierro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la famosa palabra que se está utilizando mucho, hay que dejar ir. ¿Pero qué significa dejar ir? Significa
que no nos tenemos que aferrar a las cosas, porque muchas veces nos aferramos a lo conocido. Y por ahí hay un pasaje bíblico donde dice: no te tenés que preocupar ni por lo que comes, ni por lo que vestís, ni porque Dios te va a proveer. Pero cuando nos aferramos a las cosas, entonces nos entra en conflicto, porque nos hacemos dueños del proceso. Pero en el proceso, si es un proceso de un cambio de relación, hay dos personas. Tocabas en la primera parte el punto de: a veces me siento víctima y a veces soy protagonista. Entonces, a veces yo no quiero cerrar el ciclo, pero otra persona que está conmigo sí quiere cerrar el ciclo, y entonces yo tengo que aceptar. Entonces, mi cierre de ciclo no va a ser cerrar el ciclo, sino mi cierre de ciclo va a ser aceptar que tengo que cerrar el ciclo porque otra persona, en algún momento, yo ya no quepo en la vida o en el ciclo de esa persona. Los hijos, por ejemplo. Pero digamos, en el caso de la llamada es al revés, porque posiblemente el joven que decía la señora, 17 años, una época difícil, complicada, que mira esta ruptura de sus papás, es difícil. Y aquí me voy a meter a supuestos, porque en la experiencia de una persona no podemos generalizar. Y te puedo decir que tal vez posiblemente él se sienta culpable de eso. Y esto hasta puede provocar que él más adelante no quiera casarse, porque ya vio la ruptura de sus papás, y entonces él puede decir: ¿para qué me caso si veo lo que está pasando? Estoy poniendo un supuesto, porque no podemos meter supuestos en la vida de las personas. Pero ¿por qué? Digamos, ese cierre de ciclos de las etapas de las generaciones, de temas que hemos hablado antes, la generación X, la generación Y, los millennials y todo eso, cada generación va cerrando su propio ciclo para darle oportunidad a que empiece un nuevo ciclo. Pero veamos qué otras estrategias también tenés que tener. Tu cierre, ese dejar ir, tiene que ser consciente, no en forma inconsciente, te tenés que dar cuenta. Luego tenés que despedirte y hacer un balance. Y en ese despedirse, a veces hasta podemos hacer rituales. Como he trabajado como psicólogo, una vez una pareja se terminaron la relación y él quedó muy deprimido porque descubrió a su novia en infidelidad. Quedó tan deprimido, no quería saber de nada, casi que se quería matar. Llegábamos, me pongo a platicar con él y le digo: mira, tienes que superar esa relación, es que no sé cómo. Mira, ¿por qué no vamos a una funeraria? Haz de caso que la estás enterrando. Vamos, llorar en la funeraria. Te acompaño, vayamos al cementerio, vemos cementerio y vos pensás que es esa persona la que está. Y lo hicimos, un ejercicio irracional, emotivo. Después, obviamente, después de un entierro pasás en duelo, 8, 10 días, 15 días, pasó él en duelo, pero cambió. Y después se olvidó. Un acto mágico, si querés. Pero una forma de trabajar las emociones, que la persona se despidiera de la situación. Hay una serie de terapias para hacer eso. Esa es una terapia de Gestalt. Y al final, ese recuerdo nunca la vas a olvidar, pero es un paso que ya diste adelante. Así, eso, muy buen punto el que tocaste. Cerrar un ciclo no quiere decir olvidar, porque uno sigue teniendo memoria. ¿Qué pasaría si te olvidaras de todos los ciclos que has cerrado? Serías una persona sin experiencia. Muchos dicen qué rico sería regresar a los 18 años con las experiencias que tenemos ahora. Sí. Pero en esas experiencias tenemos cosas negativas y positivas y cerramos ciclos. Pero podríamos vivir bien a los 18 años con la experiencia que tenemos. Sería rico, pero es una irrealidad. Entonces, cerrás un ciclo, cerrás un proceso, más no te olvidas. Porque en el cierre del ciclo, cuando conseguís cosas buenas van a haber buenos aprendizajes, y cuando conseguís cosas malas van a haber cicatrices, pero que te van a ayudar siempre a crecer y a madurar. Y yo creo que también algo bien importante es que siempre le tenemos miedo a lo que viene. Correcto. Porque viene, o sea, el duelo, con ese duelo cerramos un ciclo. Como decís vos, enterramos a una persona, pero empezar de nuevo a todos nos da miedo. Y muchas veces ese miedo no nos deja seguir. Y ese miedo es a lo desconocido.
o a que te vaya a pasar lo mismo. Pero cuando estás cerrando un ciclo, vos sos protagonista. Tenemos que dejar de ser víctimas de una situación. Hay cosas que puedes cambiar y cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, que llueva o no llueva, eso no depende de vos, no puedes cambiar. Pero el que no permitas que alguien te falte el respeto, eso sí lo puedes decidir. Y entonces, ¿qué preferís? ¿Que no me falte el respeto y terminar esa situación? ¿O para que no me deje que me siga faltando el respeto? Entonces ahí te convertís en víctima, porque no querés enfrentar algo nuevo. Pero la clave para un cierre de ciclo, manteniendo, porque puedo cerrar un ciclo quedándome en esto, por decirte algo, tenés un problema con tu esposa, y tuvieron el problema y lo que querés es cerrar el ciclo, pero el problema es no cerrar el ciclo y buscar a otra persona. Entonces, una buena comunicación, donde queremos estar, platiquemos, cerremos el ciclo, qué es lo que nos está fallando, establezcamos algo nuevo, pongamos nuevos patrones, nuevas creencias, nuevos juicios, cerrás el ciclo y podés mantenerte en esa relación. Interesante. Ya lastimosamente se nos fue otro segmento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuérdense que está el teléfono para que puedan llamar y hacer sus consultas. En un momento regresamos. Cada Santa Misa escuchada con devoción produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que nosotros mismos no sabemos. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. Sintoniza la Santa Eucaristía Dominical. Desde Catedral Metropolitana. A partir de las 12 horas. Por esa paz que me llena de alegría mi ser. Es más fácil que la tierra exista sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. Padre Pío. Señor Jesús, mi Salvador. Televisión Arquidiocesana. Transmitimos bendición. Espíritu Santo, que trabaja secretamente en nuestros corazones y nos impulsas con delicadeza al amor, ayúdame a descubrir las cosas bellas que haces en los demás. Ayúdame a estar más atento a las cosas positivas que realizas en los hermanos, para que no me detenga tanto a lamentar los defectos ajenos, para que no crea que todo es demasiado negro. Abre mis ojos e ilumíname con tu presencia, para mirar a los demás con bondad y alabarte por todo lo que haces en ellos. Amén. Televisión Arquidiocesana.
Amigos, seguimos aquí hablando de cómo cerrar ciclos. Les recuerdo que el teléfono va a salir en pantalla para que nos puedan llamar, así como la señora que tenía su duda, para poder conocer un poquito de cuál es su vivencia del día a día. Del tema que nos quedamos en el segmento anterior, creo que es importante todo lo que pudiéramos hablar de que ya sabemos que para cerrar un ciclo tenemos que tomar la decisión nosotros, como decía, ser protagonistas. Pero siempre hay otra persona que está involucrada. Podemos cerrar ciclos con la persona o sin la persona. Sí. Pero la forma es diferente. Sí, O sea, te lo pongo porque, digamos, hay gente que lastimosamente su papá falleció y él tiene como su cargo de conciencia, ¿verdad? Que no deja en paz. O viceversa, también hay gente que ya está en su lecho de muerte y no se va porque tiene un pendiente. Y muchas veces esa persona con la que tiene ese pendiente no llega y por eso no se logra ir. ¿Cómo podemos trabajar esos dos casos? Lo primero, yo soy el responsable de cerrar mis ciclos y vos sos el responsable de cerrar tus ciclos. Entonces, entre nosotros dos hay un ciclo pendiente. Si vos no querés participar, entonces yo me hago la idea que no estás y yo voy a cerrar el ciclo. Pasa mucho adolescentes que por su misma necesidad de estar solos, de descubrir el mundo, de descubrir todos sus conceptos, se les olvidan su familia. Y están en una fiesta, cuando le llaman, tu abuelita se murió, tu mamá está grave, está hospitalizada, le dio un derrame y ya no puede hablar, y se van con cargo de conciencia. Esa es una situación que esa persona no lo esperó, no la preparó, no es responsable. Y hay personas que le tienen, aquellas personas que le tienen miedo a la muerte no van a ver a los moribundos, o aquellas personas que le tienen miedo a la enfermedad no van a ver a los enfermos. Y entonces se encierran, en psicología decimos su mecanismo de defensa, no voy, ponen 1000 justificaciones, pero en eso muere la persona y genera el cargo de conciencia. Ya no está la persona para hablarle. Entonces tengo que aprender a cerrar ese ciclo. ¿Qué emoción manejo? Generalmente cuando estamos cerrando ciclo hay 3 emociones negativas: la tristeza, el enojo o el temor. Y entonces, ¿cuántos temerosos porque no cerraron el ciclo? A lo mejor me voy a ir al infierno, Dios no me va a querer, mi familia me va a desheredar, etcétera, etcétera. Entonces entran en pánico. Otros, la tristeza, entran en depresión, melancolía, monotonía, rutina. Y cuando es enojo, entran en odio, resentimiento. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay veces que la persona no quiere hablar. Tuviste una dificultad con una amiga, un amigo o con tu pareja y se terminó la relación y no se vuelven a hablar y la otra persona es la que no te quiere hablar. Entonces vos estás claro que esa persona no te quiere hablar. Entonces tenés que hacer el cierre sin esa persona. ¿Qué voy a hacer yo en el futuro sin esa persona? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que voy a buscar? Y tengo que, sobre todo, cerrar las culpas. Tengo que dejar de vivir la culpa y tengo que ser consciente de que la vida continúa. Vamos a hacer tenemos una llamada, así que buenas noches, bienvenidos. Señor, disculpe, ¿cómo se cierra un ciclo cuando un hijo se ha muerto en guerra, por ejemplo en la guerrilla? Mi hijo se murió hace como 30 años y a mí todavía me duele, pues, como mamá. Y no puedo. ¿Cómo se cierra ese ciclo? Por favor, indique. Gracias. Muy buena pregunta. Qué pena lo de su hijo. Y quiera que no, usted siempre lo va a recordar. Y lo tiene que recordar con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Porque muchas veces lo que hacemos también es, cuando ya alguien está fallecido y lo quiero mucho, se me olvidó lo malo que tenía y solo le pongo lo bueno. Y cuando no lo quiero mucho, solo le ataco todo lo malo y todo lo bueno. Entonces, usted lo tiene que recordar porque nunca lo va a olvidar. Pero tiene que superar esa situación. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que proyectarse buscando apoyo espiritual, que por aquí teníamos algunos elementos de cómo poder ayudarnos
dentro de esa estrategia, ¿qué podemos hacer para poder salir adelante? Muchas veces es buscar apoyo espiritual, recordar esas experiencias pasadas, pero traerlas al presente. Él ya no está físicamente. La vida sigue. Por supuesto que siempre va a haber un dolor, pero poco a poco tiene que ir quitando ese dolor, porque usted le tiene que encontrar sentido a la vida para ser feliz. Si no, de lo contrario, se va a quedar sufriendo toda la vida. Y al quedarse aferrada a un pasado, su presente le genera intranquilidad y entonces tal vez ya no le encuentra sensación o gusto al futuro que viene. Me imagino que tiene más hijos. Entonces, si tiene más hijos, tendría que atender también a sus otros hijos. Y el ejemplo que le voy a poner tal vez es feo. Ya no hay una herida, sino que hay una cicatriz. Usted tal vez todavía tiene la herida y lo que tiene que hacer es echarle bastante medicinita a esa herida para que se le convierta en la cicatriz. Y la cicatriz ya solo queda como seña, mientras que las heridas todavía duelen o todavía arden. Entonces tiene que trabajar ese duelo, busque asistencia espiritual principalmente o apoyo psicológico, participe en actividades donde pueda distribuir, dar amor, ser generosa, encontrando situaciones que la hagan sentir feliz. Y piense que su hijo está descansando. El hecho de que usted ya no le duela no va a significar de que ya no le importe, ni su hijo se va a sentir mal por eso. Porque ahí lo que tiene que trabajar es usted en función de usted. Su hijo ya descansó. Es fácil decirlo. Yo ahorita con la llamada me puse a pensar, y aquí quiero compartir algo que me pasó a mí en mi matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, pues la emoción de ser papás, pero mi esposa tuvo 6 pérdidas. O sea, antes de los 3 meses lo perdía, natural. Pasamos con ese dolor, o sea, cada uno era un dolor extra. Y al final de cuentas, encontramos nuestra paz cuando le pusimos nombre a cada uno y los bautizamos. Yo entiendo a la señora porque es un dolor, que lo hablábamos en el primer segmento, es un dolor que no puedes quitártelo porque es parte de tu vida, de tu experiencia. Pero a raíz de que nosotros los bautizamos y les pusimos nombre, nos quedamos en paz. Y de lo que hablábamos hace un rato, ese ritual. Yo lo puedo platicar ahora, pues al final te afecta, pero ahora lo puedo hablar. Antes yo hablaba de eso y me ponía a llorar. Por muchas cosas, ¿verdad? Porque yo miraba a mi esposa que se desangraba y o sea, era traumático, si lo querés ver así. Pero a raíz de eso, nosotros logramos pasar esa parte. ¿Qué hubiera pasado si no lo hacen? No nace tu hija. Y al final, creo que mucho sin pensarlo, creo que algo que nos ayudó mucho fue doblar rodillas, estar ante el Santísimo y darle gracias, porque eso, Él sabe, el tiempo de Él es perfecto y sabe por qué lo hizo. Y hay que estar agradecido con todo lo que pasa. Y así como la señora, pues a todos nos ha tocado en algún momento esa pérdida. Obviamente uno quisiera enterrar a sus papás, pero la vida ahora ha cambiado mucho. Le voy a decir una frase que puede doler mucho. Dice, los cambios nos dan mucho más de lo que nos quitan. Le quitaron la vida de su hija, o de su hijo, perdón. Pero sin embargo ese cambio la tiene que hacer crecer a usted, y si tiene más familia, también la va a ayudar a hacer crecer a la familia. Cuando nace un hijo, los papás, no viene el niño con su manual de instrucciones de cómo atenderlo. Y como papás nos equivocamos en algún momento. Hoy que ya no está su hijo, pues también usted puede hacer una valorización de qué fue lo bueno, qué fue lo malo. No lo puede cambiar porque ya estuvo, pero sí lo puede proyectar hacia el futuro con las otras personas. No sé si tendrá más hijos o si tendrá algún nieto, sobrinos, o también lo puede tomar como un testimonio, como un ejemplo para contárselo a otras personas. Muchas personas, que es más doloroso, no está su hijo muerto, pero está desaparecido, que eso le llamamos duelos congelados, donde no sabemos
dónde está la persona, porque usted sabe dónde está su hijo y me imagino que le da dolor llegar al cementerio. Pero hay personas que no saben a dónde ir a velar a una persona que físicamente no está, y esos procesos duelen más. Y te diría, si miramos la historia, muchas ONGs, organizaciones pro vida han nacido a raíz de un hecho como estos. O sea, gente que perdió a su hijo, que por una enfermedad, y entonces ellos dicen, yo voy a ayudar a la gente que está en mi misma situación para ayudarla a salir. Sí. Y creo que eso puede ayudarnos bastante, o sea, platicar con gente que ha pasado el mismo dolor y poder sentir esa ayuda, ese apoyo, porque a todos nos toca y no sentirnos solos también, ese apoyo de mucha gente se ayuda sí. a olvidar, a que no, como decís, la cicatriz vaya... La cicatriz ya no duele, pero ahí está marcada siempre. Correcto. Como que si fuera un tatuaje. Así es. Ahora, ¿cuál es el proceso del duelo? Lo primero que nosotros hacemos cuando no hemos aceptado ese cierre del ciclo es negarnos a esa noticia. Es natural. Después de la negación viene el enojo, la rabia, la incapacidad de hacerlo. Luego viene la negociación, y si en lugar de haberse muerto hubiera quedado vivo y aunque hubiera perdido una pierna o que hubiera pasado eso, empezamos a regatear. ¿Por qué no me lo dejaste 2 o 3 años más? Luego entra el proceso de depresión, y en ese proceso de depresión es cuando ya casi estamos cerrando el círculo para, de último, aceptar lo sucedido. Y eso es lo que cuesta. Pero la gran mayoría nos quedamos detenidos en el enojo o en la depresión. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y en esa pregunta de por qué a mí o por qué a nosotros siempre estamos buscando una excusa o una justificación. Pero tiene un sentido. Y ese, que como tomemos el ejemplo, su hijo va a ser el héroe que a usted la va a ayudar a hacer crecer y ayudar a crecer a toda su familia. Tal vez sería importante, Alejandro, que tocáramos cuáles son las reacciones normales cuando pasan esos. Por ejemplo, al momento de un cierre de ciclos, eso me va a permitir leerlos, lo traigo. Por ejemplo, en términos de salud, cuando tenemos una pérdida y no hemos logrado cerrar, hay pérdida o aumento de peso, hay dolores de cabeza, insomnios, tensión muscular, gastritis. Por el lado de las sensaciones, a veces hay opresión en el pecho, hay también como un vacío en el estómago, ansiedad. A veces sentimos que nos falta el aire, nos falta la energía, hay resequedad de boca, llanto en el aspecto conductual, trastornos de sueño, andamos suspirando constantemente, atesoramos objetos y a veces venimos y guardamos todas las cosas que nos recuerdan a la persona, y eso en lugar de ayudarnos nos genera más dolor. En el aspecto de emociones, pues ya las hablamos. En el aspecto intelectual a veces hay pérdida de memoria, no queremos o dejamos de pensar esas cosas dolorosas, tenemos menos claridad de pensamiento, menos capacidad de concentración, preocupación, a veces alucinaciones, y por último en el aspecto espiritual a veces está la pérdida del propósito de para qué vivimos, sensación de que estamos a la deriva, falta de tranquilidad, cuestionamos nuestros valores, nuestras creencias, nos peleamos con Dios y a veces tenemos el sentido de ir sin dirección, como que vamos sin rumbo fijo. Creo que es importante que conozcamos esos elementos para que sepamos que cuando estamos cerrando ciclos nos vamos a enfrentar a esas situaciones físicas y conductuales. Pero quiere decir que vamos por buen camino. Y eso no es siempre. Eso no es siempre. Es cuando te duele mucho cerrar ese ciclo. Y cuando empezás a ver ese ciclo, ¿cuándo empieza? Empieza con una emoción bonita. Por ejemplo, empezás un noviazgo, estás emocionado. Te casaste, empieza en el matrimonio. Todo tiene su bonito al principio, pero su malo al final. Y así es el mundo, así es la vida. Altos y bajos, fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Equilibrar el proceso. Tenés que descubrirte y darte cuenta cuándo empezó a ya no sentir lo bonito. Y en ese momento hay que platicarlo. Y tenés que cerrar ese ciclo. Yo creo que
ahorita me recuerdo un dicho de mi papá, me decía siempre, hay que sentir con el corazón, pero hay que pensar con la cabeza. Muchas veces esos ciclos no los cerramos porque pensamos al revés. O a veces sentimos con el hígado y tomamos decisiones hepáticas. Correcto. Pues ya tenemos que hacer otro corte del segmento. Regresamos para nuestras conclusiones finales. Queremos llevarle lo más relevante día a día. De hechos nacionales e internacionales. Un equipo de profesionales recabando información. Inmediatez y veracidad en nuestro contenido. En una iglesia viva, la información es continua. Noticias TVA, comprometidos con la verdad. Este lunes, preguntas y respuestas con el Padre Manuel Abad. Amigos, seguimos aquí en su programa Familias Contracorriente, ya hablando de las conclusiones de cómo poder cerrar estos ciclos. Creo que las llamadas fueron muy enriquecedoras porque al final todos tenemos más de algún ciclo que cerrar. Y creo que es claro que teníamos ahí un par de citas de algunos escritores que creo que puedan como que ir sintetizando lo que hablamos hoy. De acuerdo. Bueno, pues yo toda la vida en todos los programas he tocado a Víctor Frank. Víctor Frank es un psicólogo que él trabajó la logoterapia. La logoterapia es una vida con valor, vida con sentidos. Entonces, tenés que tener un sentido a tu vida para salir adelante. Entonces, todo lo malo, lo bueno que te venga, si tenés sentido a tu vida, seguís adelante. Y él decía esta frase: el hombre es hijo de su pasado, mas no su esclavo, y es padre de su futuro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos buscar el futuro que querramos siempre y cuando vivamos ese presente. Tenemos que vivir el aquí y el ahora, que es la realidad. El allá y el entonces no existe. El allá es un pasado o un futuro, y cuando vivís solo del pasado, vivís angustiado. Y tampoco puedes pensar en un futuro de un pasado que ya no existe. Exacto, tenés que vivir tu nueva realidad. Por eso dice Víctor Frank, no eres esclavo de tu pasado y vas a ser protagonista en tu futuro. También está Darwin, el del proceso de la selección, donde dice que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni siquiera las más inteligentes, sino las más sensibles y las que se adaptan mejor al cambio. ¿Qué nos está diciendo acá? La vida es cambiante, todos los días hay cambios, y el día que nosotros ya no nos adaptemos al cambio, ya estamos desactualizados, y ahí es cuando empezamos ya el proceso de envejecimiento. Hay gente que se envejece a los 5 años porque no está preparada para el cambio.
Y creo que otra cosa importante, Estuardo, es desearle el bien a esa persona con la que cerraste el círculo. Correcto. Y eso significa perdonar. Eso significa perdonar. Y ese perdón de corazón, aunque no olvides, porque no puedes olvidar la mala experiencia. Sí. Voy con otro ejemplo, otro dicho que dice, Niemeyer dice que todo cambio implica una pérdida. Del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Si en tu cierre de ciclos no hay pérdidas, es porque ese ciclo no era importante. Y si en ese ciclo hay pérdidas, pero lograste tomar la decisión en forma intelectiva, racional, en conjunto con lo emocional, vas a salir adelante. Pero muchas personas no cierran ciclos porque en esa pérdida están obteniendo beneficios. Ay, pobrecito él, pobrecito ella, y a la gente a veces le encanta que le digan eso, y por eso no cierran ciclos. Y voy con una última frase, estamos en Familias Contracorriente. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Casi que lo resumen todo. Si no podemos cerrar el ciclo, Dios nos va a ayudar. Pidámosle con fe. Pidámosle con fe, pidámosle con esperanza, pidámosle que nos alumbre a ese futuro que realmente queremos y ofrezcámosle este pasado o este presente que quiero que ya se convierta en pasado, para que Dios te dé paz. Yo creo que en la Biblia encontramos cuando dice, vengan a mí todos los angustiados, porque yo creo que las bienaventuranzas, creo que eso va muy al tema, porque muchas veces sentimos esa pérdida. Sí. Y para los que todavía no creen, aquella frase que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si pones todos tus procesos, todos tus ciclos de vida a Jesús como el conductor de ese proceso, vas a salir adelante. Pero muchas veces hay egoísmo y en ese egoísmo no podemos cerrar el ciclo. Entonces yo creo que la importancia aquí es invitar a nuestros amigos televidentes a que revisen, que hagan una revisión de vida, qué es bueno y qué es malo y en qué momento van a tomar una decisión para hacer esos cambios, para ser felices. Porque a nosotros nos enseñan a hacer de todo, pero no nos enseñan a ser felices. Y muchas veces no cerramos ciclos porque no nos han enseñado a ser felices. Y creo que algo que quisiera resaltar es que nosotros, me gustó la palabra protagonistas, o sea, nosotros no podemos echarle la culpa de todo a nuestros papás, a nuestros amigos. Nosotros somos, y conforme más grandes somos, más responsables somos. Y también creo que tenemos más obligación porque traemos generaciones atrás de las cuales nosotros somos ejemplos. Correcto. Y si no logramos cerrar esos círculos, es una cadenita que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Así es. Así que creo que lastimosamente el tiempo se nos hizo corto. Queremos pues invitarlos a que sigan participando en nuestra página de Facebook, Familias Contracorrientes. Hemos hecho algunas publicaciones donde hemos tenido buenos resultados y creo que como comunidad de Familias Contracorrientes para nosotros es satisfactorio que cada vez sigamos creciendo. Y también pues ya estamos en Instagram como, ahorita les digo, como Familias-Contracorriente GT, donde también estamos haciendo publicaciones de mensajes edificantes para la familia. Así que Estuardo, gracias por estar hoy aquí con nosotros, a la gente que llama, a la gente que nos mira en su casa, y los invitamos para que nos acompañe la próxima semana. Gracias, Alejandro. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros.